Obviamente el bribón en sí mismo y por sí mismo es el anticristo. Desgraciadamente el mundo actual, con todas sus tragedias y miserias, está gobernado por el anticristo. El estado caótico en que se encuentra la humanidad actual, indubitablemente se debe al anticristo. El inicuo, de que ya hablara Pablo de Tarso en sus epístolas, es ciertamente un crudo realismo de estos tiempos. El inicuo ya vino, y se manifiesta por doquier, ciertamente tiene el don de la ubicuidad. Discute en los cafés, hace negociaciones en la ONU, se sienta cómodamente en Ginebra, realiza experimentos de laboratorio, inventa bombas atómicas, cohetes teledirigidos, gases asfixiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Fascinado el anticristo con su propio intelectualismo, exclusividad absoluta de los sabiondos, cree que conoce todos los fenómenos de la naturaleza. El anticristo, creyéndose a sí mismo omnisciente, embotellado entre todo el podridero de sus teorías, rechaza de plano todo aquello que se parezca a Dios, o que se adore. La autosuficiencia del anticristo, el orgullo y la soberbia que posee es algo insoportable. El anticristo odia mortalmente las virtudes cristianas de la fe, de la paciencia y la humildad. Toda rodilla se hinca ante el anticristo. Obviamente aquel ha inventado aviones ultrasónicos, barcos maravillosos, flamantes automóviles, medicinas sorprendentes, etc. En estas condiciones, ¿quién podría dudar del anticristo? ¿Quién se atreva en estos tiempos a pronunciarse contra todos estos milagros y prodigios del hijo de perdición, se condena a sí mismo a la burla de sus semejantes, al sarcasmo, a la ironía, al calificativo de estúpido e ignorante? Cuesta trabajo hacer entender esto a las gentes serias y estudiosas, estas en sí mismas reaccionan, oponen resistencia. Es claro que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, es un robot programado con kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, etc. Nadie puede negar que un robot programado funciona de acuerdo con el programa, de ninguna manera podría funcionar si se les sacase del programa. El anticristo ha elaborado el programa, con el que se programan los robots humanoides de estos tiempos decadentes. Hacer estas aclaraciones, poner énfasis en lo que estoy diciendo, resulta espantosamente difícil por estar fuera de programa. Es tan grave esta cuestión, y tan tremendos los enfrascamientos de la mente, que en modo alguno un robot humanoide cualquiera sospecharía ni remotamente que el programa no sirve, pues él ha sido arreglado de acuerdo con el programa, y dudar del mismo le parecería una herejía, algo incongruente y absurdo. Que un robot dude de su programa es una defecio, algo absolutamente imposible, pues su mismísima existencia se debe al programa. Desgraciadamente, las cosas no son como las piensa el robot humanoide, existe otra ciencia, otra sabiduría inaceptable para los robots humanoides. Reacciona el humanoide robot, y tiene razón en reaccionar, pues no ha sido programado para otra ciencia ni para otra cultura, ni para nada diferente a su consabido programa. El anticristo ha elaborado los programas del robot humanoide, el robot se prosterna humilde ante su amo. ¿Cómo podría dudar el robot de la sapiencia de su amo? Nace el niño inocente y puro, la esencia expresándose en cada criatura es preciosa en gran manera. Incuestionablemente la naturaleza deposita en los cerebros de los recién nacidos todos esos datos salvajes, naturales, silvestres, cósmicos, espontáneos, indispensables para la captura o aprehensión de las verdades contenidas en cualquier fenómeno natural perceptible para los sentidos. Esto significa que el niño recién nacido podría por sí mismo descubrir la realidad de cada fenómeno natural. Desgraciadamente interfiere el programa del anticristo, y las maravillosas cualidades que la naturaleza ha depositado en el cerebro del recién nacido, pronto quedan destruidas. El anticristo prohíbe pensar en forma diferente, toda criatura que nace, por orden del anticristo debe ser programada. No hay duda de que el anticristo odia mortalmente aquel precioso sentido del ser, conocido como facultad de percepción instintiva de las verdades cósmicas. Ciencia pura, distinta a todo el podridero de teorías universitarias que existen por aquí, por allá o acullá, es algo inadmisible para los robots del anticristo. Muchas guerras, hambres y enfermedades ha propagado el anticristo en toda la redondez de la tierra, y no hay duda de que seguirá propagándolas antes que llegue la catástrofe final.
Desafortunadamente, ha llegado la hora de la gran apostasía anunciada por todos los profetas, y ningún ser humano se atrevería a pronunciarse contra el anticristo. Capítulo 10. El yo psicológico. Esta cuestión del mí mismo, lo que yo soy, eso que piensa, siente y actúa, es algo que debemos autoexplorar para conocer profundamente. Existen por doquiera muy lindas teorías que atraen y fascinan, empero de nada serviría todo eso si no nos conociésemos a sí mismos. Es fascinante estudiar astronomía o distraerse un poco leyendo obras serias, sin embargo resulta irónico convertirse en un erudito, y no saber nada sobre sí mismo, sobre el yo soy, sobre la humana personalidad que poseemos. Cada cual es muy libre de pensar lo que quiera, y la razón subjetiva del animal intelectual equivocadamente llamado hombre da para todo. Lo mismo puede hacer de una pulga un caballo, que de un caballo una pulga. Son muchos los intelectuales que viven jugando con el racionalismo, y después de todo, ¿qué? Ser erudito no significa ser sabio. Los ignorantes ilustrados abundan como la mala hierba, y no solamente no saben, sino además ni siquiera saben que no saben. Entiéndase por ignorantes ilustrados los sabiondos que creen que saben y ni siquiera se conocen a sí mismos. Podríamos teorizar hermosamente sobre el yo de la psicología, mas no es eso precisamente lo que nos interesa en este capítulo. Necesitamos conocernos a sí mismos por vía directa sin el proceso deprimente de la opción. En modo alguno sería esto posible si no nos auto-observáramos en acción de instante en instante, de momento en momento. No se trata de vernos a través de alguna teoría o de una simple especulación intelectiva. Vernos directamente tal cual somos es lo interesante, solo así podremos llegar al conocimiento verdadero de sí mismos. Aunque parezca increíble, nosotros estamos equivocados con respecto a sí mismos. Muchas cosas que creemos no tener tenemos, y muchas que no creemos tener tenemos. Nos hemos formado falsos conceptos sobre sí mismos, y debemos hacer un inventario para saber qué nos sobra y qué nos falta. Suponemos que tenemos tales o cuales cualidades, que en realidad no tenemos, y muchas virtudes que poseemos ciertamente las ignoramos. Somos gente dormida, inconsciente, y eso es lo grave. Desafortunadamente pensamos de sí mismos lo mejor, y ni siquiera sospechamos que estamos dormidos. Las Sagradas Escrituras insisten en la necesidad de despertar, mas no explican el sistema para lograr ese despertar. Lo peor del caso es que son muchos los que han leído las Sagradas Escrituras, y ni siquiera entienden que están dormidas. Todo el mundo cree que se conoce a sí mismo, y ni remotamente sospechan que existe la doctrina de los muchos. Realmente el yo psicológico de cada cual es múltiple, deviene siempre como muchos. Con esto queremos decir que tenemos muchos yoes, y no uno solo como suponen siempre los ignorantes ilustrados. Negar la doctrina de los muchos es hacerse tonto a sí mismo, pues de hecho sería el colmo de los colmos ignorar las contradicciones íntimas de que cada uno de nosotros posee. Voy a leer un periódico, dice el yo del intelecto, al diablo con tal lectura, exclama el yo del movimiento, prefiero ir a dar un paseo en bicicleta. ¿Qué paseo ni qué pan caliente?, grita un tercero en discordia, prefiero comer, tengo hambre. Si nos pudiésemos ver en un espejo de cuerpo entero, tal cual somos, descubriríamos por sí mismos en forma directa la doctrina de los muchos. La humana personalidad es tan solo una marioneta controlada por hilos invisibles. El yo que hoy jura amor eterno por la gnosis, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con el juramento, entonces el sujeto se retira. El yo que jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro que nada tiene que ver con ese juramento, entonces el sujeto se enamora de otra y el castillo de naipes se va al suelo. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre es como una casa llena de mucha gente. No existe orden ni concordancia alguna entre los múltiples yoes, todos ellos riñen entre sí y se disputan la supremacía. Cuando alguno de ellos consigue el control de los centros capitales de la máquina orgánica, se siente el único, el amo, empero al fin es derrocado. Considerando las cosas desde este punto de vista, llegamos a la conclusión lógica de que el mamífero intelectual no tiene verdadero sentido de responsabilidad moral.
Incuestionablemente lo que la máquina diga o haga en un momento dado, depende exclusivamente del tipo del yo que en esos instantes la controle. Dicen que Jesús de Nazaret sacó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios, 7 yoes, viva personificación de los 7 pecados capitales. Obviamente cada uno de los 7 demonios es cabeza de legión, por ende debemos sentar como corolario que el Cristo íntimo pudo expulsar del cuerpo de la Magdalena millares de yoes. Reflexionando todas estas cosas podemos inferir claramente que lo único digno que nosotros poseemos en nuestro interior es la esencia. Desafortunadamente la misma se encuentra enfrascada entre todos esos múltiples yoes de la psicología revolucionaria. Es lamentable que la esencia se procese siempre en virtud de su propio embotellamiento. Incuestionablemente la esencia o conciencia, que es lo mismo, duerme profundamente. Capítulo 11. Las tinieblas. Uno de los problemas más difíciles de nuestra época, ciertamente viene a ser el intrincado laberinto de las teorías. Indubitablemente por estos tiempos se han multiplicado exorbitantemente por aquí, por allá y acullá, las escuelas pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas. La mercadería de almas de libros y teorías es pavorosa. Raro es aquel que entre la telaraña de tantas ideas contradictorias logre en verdad hallar el camino secreto. Lo más grave de todo esto es la fascinación intelectiva. Existe la tendencia a nutrirse estrictamente en forma intelectual, con todo lo que le llega a la mente. Los vagabundos del intelecto ya no se contentan con toda esa librería subjetiva, y del tipo general que abunda en los mercados de libros, sino que ahora y para colmo de los colmos también se atiborran e indigestan con el pseudoesoterismo y pseudo-ocultismo barato, que abunda por doquiera como la mala hierba. El resultado de todas estas jergas es la confusión y desorientación manifiesta de los bribones del intelecto. Constantemente recibo cartas y libros de toda especie, los remitentes como siempre interrogándome sobre esta o aquella escuela, sobre tal o cual libro. Yo me limito a contestar lo siguiente: deje usted la ociosidad mental, a usted no tiene por qué importarle la vida ajena, desintegra el yo animal de la curiosidad, a usted no debe importarle las escuelas ajenas. Vuélvase serio, conózcase a sí mismo, estúdiese, obsérvese a sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, lo importante es conocerse a sí mismo profundamente, en todos los niveles de la mente. Las tinieblas son la inconsciencia, la luz es la conciencia. Debemos permitir que la luz penetre en nuestras propias tinieblas. Obviamente la luz tiene poder para vencer a las tinieblas. Desgraciadamente las gentes se encuentran autoencerradas dentro del ambiente fétido e inmundo de su propia mente, adorando a su querido ego. No quieren darse cuenta las gentes de que no son dueños de su propia vida. Ciertamente cada persona está controlada desde adentro por muchas otras personas. Quiero referirme en forma enfática a toda esa multiplicidad de yoes que llevamos dentro. Ostensiblemente cada uno de esos yoes pone en nuestra mente lo que debemos pensar, en nuestra boca lo que debemos decir, en el corazón lo que debemos sentir, etc. En estas condiciones la humana personalidad no es más que un robot gobernado por distintas personas, que se disputan la supremacía, y que aspiran al supremo control de los centros capitales de la máquina orgánica. En nombre de la verdad hemos de afirmar solemnemente que el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, aunque se crea muy equilibrado, vive en un desequilibrio psicológico completo. El mamífero intelectual en modo alguno es unilateral, si lo fuera sería equilibrado. El animal intelectual es desgraciadamente multilateral, y eso está demostrado hasta la saciedad. ¿Cómo podría ser equilibrado el humanoide racional? Para que exista equilibrio perfecto se necesita de la conciencia despierta. Solo la luz de la conciencia, dirigida no desde los ángulos, sino en forma plena, central, sobre nosotros mismos, puede acabar con los contrastes, con las contradicciones psicológicas, y establecer en nosotros el verdadero equilibrio interior. Si disolvemos todo ese conjunto de yoes que en nuestro interior llevamos, viene el despertar de la conciencia, y como secuencia o corolario el equilibrio verdadero de nuestra propia psiquis. Desafortunadamente, no quieren darse cuenta las gentes de la inconsciencia en que viven, duermen profundamente. Si las gentes estuvieran despiertas,
cada cual sentiría a sus prójimos en sí mismo. Si las gentes estuvieran despiertas, nuestros prójimos nos sentirían en su interior. Entonces obviamente las guerras no existirían, y la tierra entera sería en verdad un paraíso. La luz de la conciencia, dándonos verdadero equilibrio psicológico, viene a establecer cada cosa en su lugar, y lo que antes entraba en conflicto íntimo con nosotros, de hecho queda en su sitio adecuado. Está la inconsciencia de las multitudes, que ni siquiera son capaces de encontrar la relación existente entre la luz y conciencia. Incuestionablemente luz y conciencia son dos aspectos de lo mismo, donde hay luz hay conciencia. La inconsciencia es tinieblas, y estas últimas existen en nuestro interior. Solo mediante la autoobservación psicológica permitimos que la luz penetre en nuestras propias tinieblas. La luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Capítulo 12. Las tres mentes. Existen por doquiera muchos bribones del intelecto, sin orientación positiva, y envenenados por el asqueante escepticismo. Ciertamente el repugnante veneno del escepticismo contagió a las mentes humanas en forma alarmante desde el siglo XVIII. Antes de aquel siglo, la famosa isla non trabada o encubierta, situada frente a las costas de España, se hacía visible y tangible constantemente. No hay duda de que tal isla se halla ubicada dentro de la cuarta vertical. Muchas son las anécdotas relacionadas con esta isla misteriosa. Después del siglo XVIII la citada isla se perdió en la eternidad, nadie sabe nada sobre la misma. En las épocas del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda, los elementales de la naturaleza se manifestaron por doquiera, penetrando profundamente dentro de nuestra atmósfera física. Son muchos los relatos sobre duendes, genios y hadas, que todavía abundan en la Verde Erim, Irlanda. Desafortunadamente todas estas cosas inocentes, toda esta belleza del alma del mundo, ya no es percibida por la humanidad debido a las sabiondeces de los bribones del intelecto, y al desarrollo desmesurado del ego animal. Hoy en día los sabiondos se ríen de todas estas cosas, no las aceptan aunque en el fondo ni remotamente hayan logrado la felicidad. Si las gentes entendieran que tenemos tres mentes, otro gallo cantaría, posiblemente hasta se interesarían más por estos estudios. Desgraciadamente los ignorantes ilustrados metidos en el recoveco de sus difíciles erudiciones, ni siquiera tienen tiempo para ocuparse de nuestros estudios seriamente. Esas pobres gentes son autosuficientes, se hallan engreídas con el vano intelectualismo, piensan que van por el camino recto, y ni remotamente suponen que se encuentran metidas en un callejón sin salida. En nombre de la verdad debemos decir que en síntesis tenemos tres mentes. A la primera podemos y debemos llamarla mente sensual, a la segunda la bautizaremos con el nombre de mente intermedia, a la tercera la llamaremos mente interior. Vamos ahora a estudiar cada una de estas tres mentes por separado y en forma juiciosa. Incuestionablemente la mente sensual elabora sus conceptos de contenido mediante las percepciones sensoriales externas. En estas condiciones la mente sensual es terriblemente grosera y materialista, no puede aceptar nada que no haya sido demostrado físicamente. Como quiera que los conceptos de contenido de la mente sensual tienen por fundamento los datos sensoriales externos, indubitablemente, nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre los misterios de la vida y de la muerte, sobre el alma y el espíritu, etc. Para los bribones del intelecto atrapados totalmente por los sentidos externos, y embotellados entre los conceptos de contenido de la mente sensual, nuestros estudios esotéricos les son locura. Dentro de la razón de la sinrazón, en el mundo de lo descabellado, ellos tienen razón, debido a que están condicionados por el mundo sensorial externo. ¿Cómo podría la mente sensual aceptar algo que no sea sensual? Si los datos de los sentidos sirven de resorte secreto para todos los funcionalismos de la mente sensual, es obvio que estos últimos tienen que originar conceptos sensuales. Mente intermedia es diferente, sin embargo, tampoco sabe nada en forma directa sobre lo real, se limita a creer, y eso es todo. En la mente intermedia están las creencias religiosas, los dogmas inquebrantables, etc. Mente interior es fundamental para la experiencia directa de la verdad.
Indubitablemente la mente interior elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser. Incuestionablemente la conciencia puede vivenciar y experimentar lo real. No hay duda de que la conciencia sabe de verdad. Sin embargo, para la manifestación, la conciencia necesita de un mediador, de un instrumento de acción, y este en sí mismo es la mente interior. La conciencia conoce directamente la realidad de cada fenómeno natural, y mediante la mente interior puede manifestarla. Abrir la mente interior sería lo indicado a fin de salir del mundo de las dudas y de la ignorancia. Esto significa que solo abriendo la mente interior nace la fe auténtica en el ser humano. Mirada esta cuestión desde otro ángulo, diremos que el escepticismo materialista es la característica peculiar de la ignorancia. No hay duda de que los ignorantes ilustrados resultan 100% escépticos. La fe es percepción directa de lo real, sabiduría fundamental, vivencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Distínguase entre fe y creencia. Las creencias se encuentran depositadas en la mente intermedia, la fe es característica de la mente interior. Desafortunadamente existe siempre la tendencia general a confundir la creencia con la fe. Aunque parezca paradójico, enfatizaremos lo siguiente: el que tiene fe verdadera no necesita creer. Es que la fe auténtica es sapiencia vivida, cognición exacta, experiencia directa. Sucede que durante muchos siglos se ha confundido a la fe con la creencia, y ahora cuesta mucho trabajo hacerles comprender a las gentes que la fe es sabiduría verdadera, y nunca vanas creencias. Los funcionalismos sapientes de la mente interior tienen como resortes íntimos todos esos datos formidables de la sabiduría contenida en la conciencia. Quien ha abierto la mente interior recuerda sus vidas anteriores, conoce los misterios de la vida y de la muerte, no por lo que haya leído o dejado de leer, no por lo que otro haya dicho o dejado de decir, no por lo que se haya creído o dejado de creer, sino por experiencia directa, vivida, terriblemente real. Esto que estamos diciendo no le gusta a la mente sensual, no puede aceptarlo porque se sale de sus dominios, nada tiene que ver con las percepciones sensoriales externas, es algo ajeno a sus conceptos de contenido, a lo que le enseñaron en la escuela, a lo que aprendió en distintos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que estamos diciendo tampoco es aceptado por la mente intermedia, porque de hecho contraría a sus creencias. Desvirtúa lo que sus preceptores religiosos le hicieron aprender de memoria, etc. Jesús el Gran Kabir advierte a sus discípulos diciéndoles: cuidaos de la levadura de los saduceos, y de la levadura de los fariseos. Es ostensible que Jesús el Cristo con esta advertencia se refirió a las doctrinas de los materialistas saduceos y de los hipócritas fariseos. La doctrina de los saduceos está en la mente sensual, es la doctrina de los 5 sentidos. La doctrina de los fariseos se halla ubicada entre la mente intermedia, esto es irrefutable, irrebatible. Es evidente que los fariseos concurren a sus ritos para que se diga que ellos son buenas personas, para aparentar ante los demás, mas nunca trabajan sobre sí mismos. No sería posible abrir la mente interior si no aprendiéramos a pensar psicológicamente. Incuestionablemente, cuando alguien empieza a observarse a sí mismo, es señal de que ha comenzado a pensar psicológicamente. Incuestionablemente, cuando alguien empieza a observarse a sí mismo, es señal de que ha comenzado a pensar psicológicamente. En tanto que uno no admita la realidad de su propia psicología y la posibilidad de cambiarla fundamentalmente, indubitablemente no siente la necesidad de la autoobservación psicológica. Cuando uno acepta la doctrina de los muchos, y comprende la necesidad de eliminar los distintos yoes que carga en su psiquis, con el propósito de liberar la conciencia, la esencia, indubitablemente, de hecho, y por derecho propio inicia la autoobservación psicológica. Obviamente la eliminación de los elementos indeseables que en nuestra psiquis cargamos, origina la apertura de la mente interior. Todo esto significa que la citada apertura es algo que se realiza en forma graduativa, a medida que vayamos aniquilando los elementos indeseables que llevamos en nuestra psiquis. Quien haya eliminado los elementos indeseables en su interior en un 100%, obviamente también habrá abierto su mente interior en un 100%. Una persona así poseerá la fe absoluta. Ahora comprenderéis las palabras del Cristo cuando dijo:
Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, moveríais montañas. Capítulo 13. Memoria-trabajo. Incuestionablemente, cada persona tiene su propia psicología particular, esto es irrebatible, incontrovertible, irrefutable. Desafortunadamente las gentes nunca piensan en esto, y muchos ni lo aceptan, debido a que se hallan atrapados en la mente sensorial. Cualquiera admite la realidad del cuerpo físico porque lo puede ver y palpar, empero la psicología es cuestión distinta, no es perceptible para los 5 sentidos, y por ello la tendencia general a rechazarla, o simplemente a subestimarla, y despreciarla calificándose de algo sin importancia. Almohadilla. Indubitablemente cuando alguien comienza a autoobservarse es señal inequívoca de que ha aceptado la tremenda realidad de su propia psicología. Es claro que nadie intentaría autoobservarse si no encontrara antes un motivo fundamental. Obviamente quien inicia la autoobservación se convierte en un sujeto muy diferente a los demás, de hecho indica la posibilidad de un cambio. Desafortunadamente la gente no quiere cambiarse contenta con el estado en que vive. Causa dolor ver cómo las gentes nacen, crecen, se reproducen como bestias, sufren lo indecible, y mueren sin saber por qué. Cambiar es algo fundamental, pero ello es imposible si no se inicia la autoobservación psicológica. Es necesario empezar a verse a sí mismo con el propósito de autoconocernos, pues en verdad el humanoide racional no se conoce a sí mismo. Cuando uno descubre un defecto psicológico, de hecho ha dado un gran paso, porque esto le permitirá estudiarlo y hasta eliminarlo radicalmente. En verdad que nuestros defectos psicológicos son innumerables, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente. Lo grave de todo esto es que no sabemos medir el espantoso realismo de cualquier defecto, siempre le miramos en forma vana, sin poner en él la debida atención, lo vemos como algo sin importancia. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos y entendemos el crudo realismo de los 7 demonios que Jesús el Cristo sacó del cuerpo de María Magdalena, ostensiblemente nuestro modo de pensar con respecto a los defectos psicológicos, sufre un cambio fundamental. No está de más afirmar en forma enfática que la doctrina de los muchos es de origen tibetano y gnóstico, en un 100%. En verdad que no es nada agradable saber que dentro de nuestra persona viven cientos y miles de personas psicológicas. Cada defecto psicológico es una persona diferente existiendo dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Los 7 demonios que el gran Maestro Jesús el Cristo arrojó del cuerpo de María Magdalena, son los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. Naturalmente cada uno de estos demonios por separado es cabeza de legión. En el viejo Egipto de los faraones, el iniciado debía eliminar de su naturaleza interior a los demonios rojos de Set, si es que quería lograr el despertar de la conciencia. Visto el realismo de los defectos psicológicos, el aspirante desea cambiar, no quiere continuar en el estado en que vive, con tanta gente metida dentro de su psiquis, y entonces inicia la autoobservación. A medida que nosotros progresamos en el trabajo interior, podemos verificar por sí mismos un ordenamiento muy interesante en el sistema de eliminación. Uno se asombra cuando descubre orden en el trabajo relacionado con la eliminación de los múltiples agregados psíquicos que personifican a nuestros errores. Lo interesante de todo esto, es que tal orden en la eliminación de defectos se realiza en forma graduativa, y se procesa de acuerdo con la dialéctica de la conciencia. Nunca jamás podría la dialéctica razonativa superar la formidable labor de la dialéctica de la conciencia. Los hechos nos van demostrando que el ordenamiento psicológico en el trabajo de eliminación de defectos, es establecido por nuestro propio ser interior profundo. Debemos aclarar que existe una diferencia radical entre el ego y el ser. El yo jamás podría establecer orden en cuestiones psicológicas, pues en sí mismo es el resultado del desorden. Solo el ser tiene poder para establecer el orden en nuestra psiquis. El ser es el ser. La razón de ser es el mismo ser. El ordenamiento en el trabajo de autoobservación, enjuiciamiento y eliminación de nuestros agregados psíquicos, va siendo evidenciado por el sentido juicioso de la autoobservación psicológica.
En todos los seres humanos se halla el sentido de la autoobservación psicológica en estado latente, mas se desarrolla en forma graduativa a medida que vayamos usándolo. Tal sentido nos permite percibir directamente, y no mediante simples asociaciones intelectuales, los diversos yoes que viven dentro de nuestra psiquis. Esta cuestión de las extrapercepciones sensoriales comienza a ser estudiada en el terreno de la parapsicología, y de hecho ha sido demostrado en múltiples experimentos que se han realizado juiciosamente a través del tiempo, y sobre los cuales existe mucha documentación. Quienes niegan la realidad de las extrapercepciones sensoriales son ignorantes en un 100%, bribones del intelecto embotellados en la mente sensual. Sin embargo, el sentido de la autoobservación psicológica es algo más profundo, va mucho más allá de los simples enunciados parapsicológicos, nos permite la autoobservación íntima, y la plena verificación del tremendo realismo subjetivo de nuestros diversos agregados. El ordenamiento sucesivo de las diversas partes del trabajo relacionadas con el tema tan grave de la eliminación de agregados psíquicos, nos permite inferir una memoria-trabajo, muy interesante y hasta muy útil en la cuestión del desarrollo interior. Esta memoria-trabajo, si bien es cierto que puede darnos distintas fotografías psicológicas de las diversas etapas de la vida pasada, juntadas en su totalidad traerían a nuestra imaginación una estampa viva y hasta repugnante de lo que fuimos antes de iniciar el trabajo psicotransformista radical. No hay duda que jamás desearíamos regresar a esa horrorosa figura, viva representación de lo que fuimos. De este punto, tal fotografía psicológica resultaría útil como medio de confrontación entre un presente transformado y un pasado regresivo, rancio, torpe y desgraciado. La memoria-trabajo se escribe siempre a base de los sucesivos eventos psicológicos registrados por el Centro de Autoobservación Psicológica. Existen en nuestra psiquis elementos indeseables que ni remotamente sospechamos. Que un hombre honrado incapaz de tomarse jamás nada ajeno, honorable y digno de toda honra, descubra en forma insólita una serie de yoes ladrones habitando en las zonas más profundas de su propia psiquis, es algo espantoso, mas no imposible. Que una magnífica esposa llena de grandes virtudes, o una doncella de exquisita espiritualidad y educación magnífica, mediante el sentido de la autoobservación psicológica descubre en forma inusitada que en su psiquis íntima vive un grupo de yoes prostitutas, resulta nauseabundo y hasta inaceptable para el centro intelectual o el sentido moral de cualquier ciudadano juicioso, mas todo eso es posible dentro del terreno exacto de la autoobservación psicológica. Capítulo 14. Comprensión creadora. El ser y saber deben equilibrarse mutuamente, a fin de establecer en nuestra psiquis la llamarada de la comprensión. Cuando el saber es mayor que el ser, origina confusión intelectual de toda especie. Si el ser es mayor que el saber, puede dar casos tan graves como el del santo estúpido. En el terreno de la vida práctica conviene autoobservar con el propósito de autodescubrirnos. Es precisamente la vida práctica el gimnasio psicológico, mediante el cual podemos descubrir nuestros defectos. En estado de alerta percepción, alerta novedad, podremos verificar directamente que los defectos escondidos afloran espontáneamente. Es claro que defecto descubierto debe ser trabajado conscientemente, con el propósito de separarlo de nuestra psiquis. Ante todo, no debemos identificarnos con ningún yo defecto, si es que en realidad deseamos eliminarlo. Si parado sobre una tabla deseamos levantar esta para colocarla arrimada a una pared, no sería posible esto si continuáramos parados sobre ella. Obviamente debemos empezar por separar a la tabla de sí mismos, retirándonos de la misma y luego con nuestras manos levantar la tabla y colocarla recargada al muro. Similarmente no debemos identificarnos con ningún agregado psíquico si es que en verdad deseamos separarlo de nuestra psiquis. Cuando uno se identifica con tal o cual yo, de hecho lo fortifica en vez de desintegrarlo. Supongamos que un yo cualquiera de lujuria se adueña de los rollos que tenemos en el centro intelectual para proyectar en la pantalla de la mente escenas de lascivia y morbosidad sexual. Si nos identificamos con tales cuadros pasionarios, indubitablemente aquel yo lujurioso se fortificará tremendamente. Mas si nosotros, en vez de identificarnos con esa entidad,
La separamos de nuestra psiquis considerándola como un demonio intruso, obviamente habrá surgido en nuestra intimidad la comprensión creadora. Posteriormente podríamos darnos el lujo de enjuiciar analíticamente a tal agregado, con el propósito de hacernos plenamente conscientes del mismo. Lo grave de las gentes consiste precisamente en la identificación, y esto es lamentable. Si las gentes conocieran la doctrina de los muchos, si de verdad entendieran que ni su propia vida les pertenece, entonces no cometerían el error de la identificación. Escenas de ira, cuadros de celos, etc., en el terreno de la vida práctica resultan útiles cuando nos hallamos en constante autoobservación psicológica. Entonces comprobamos que ni nuestros pensamientos, ni nuestros deseos, ni nuestras acciones nos pertenecen. Incuestionablemente múltiples yoes intervienen como intrusos de mal agüero para poner en nuestra mente pensamientos y en nuestro corazón, emociones, y en nuestro centro motor acciones de cualquier clase. Es lamentable que no seamos dueños de sí mismos, que diversas entidades psicológicas hagan de nosotros lo que les viene en gana. Desafortunadamente ni remotamente sospechamos lo que nos sucede, y actuamos como simples marionetas controladas por hilos invisibles. Lo peor de todo esto es que en vez de luchar por independizarnos de todos estos tiranuelos secretos, cometemos el error de vigorizarlos y esto sucede cuando nos identificamos. Cualquier escena callejera, cualquier drama familiar, cualquier riña tonta entre cónyuges, se debe indubitablemente a tal o cual yo, y esto es algo que jamás debemos ignorar. La vida práctica es el espejo psicológico donde podemos vernos a sí mismos tal cual somos. Pero ante todo debemos comprender la necesidad de vernos a sí mismos, la necesidad de cambiar radicalmente, solo así tendremos ganas de observarnos realmente. ¿Quién se contenta con el estado en que vive? El necio, el retardatario, el negligente, no sentirá nunca el deseo de verse a sí mismo, se querrá demasiado, y en modo alguno estará dispuesto a revisar su conducta y su modo de ser. En forma clara diremos que en algunas comedias, dramas y tragedias de la vida práctica intervienen varios yoes que es necesario comprender. En cualquier escena de celos pasionarios entran en juego yoes de lujuria, ira, amor propio, celos, etcétera, 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 que posteriormente deberán ser enjuiciados analíticamente, cada uno por separado, a fin de comprenderlos íntegramente con el evidente propósito de desintegrarlos totalmente. La comprensión resulta muy elástica, por ello necesitamos ahondar cada vez más profundamente, lo que hoy comprendimos de un modo, mañana lo comprenderemos mejor. Miradas las cosas desde este ángulo podemos verificar por sí mismos cuán útiles son las diversas circunstancias de la vida cuando en verdad las utilizamos como espejo para el autodescubrimiento. En modo alguno trataríamos jamás de afirmar que los dramas, comedias y tragedias de la vida práctica, resultan siempre hermosos y perfectos, tal afirmación sería descabellada. Sin embargo, por absurdas que sean las diversas situaciones de la existencia, resultan maravillosas como gimnasio psicológico. El trabajo relacionado con la disolución de los diversos elementos que constituyen el mí mismo, resulta espantosamente difícil. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Entre el perfume delicioso de los templos, se esconde el delito. El delito a veces se vuelve tan refinado que se confunde con la santidad, y tan cruel que se llega a parecer a la dulzura. El delito se viste con la toga del juez, con la túnica del maestro, con el ropaje del mendigo, con el traje del Señor y hasta con la túnica del Cristo. Comprensión es fundamental, más en el trabajo de disolución de los agregados psíquicos, no es todo, como veremos en el capítulo siguiente. Resulta urgente, inaplazable, hacernos conscientes de cada yo para separarlo de nuestra psiquis, mas eso no es todo, falta algo más. Capítulo 15. La Kundalini. Hemos llegado a un punto muy espinoso, quiero referirme a la cuestión esta de la Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, citada en muchos textos de la sabiduría oriental. Indubitablemente la Kundalini tiene mucha documentación, y es algo que bien vale la pena investigar. En los textos de alquimia medieval la Kundalini es la asignatura astral del esperma sagrado, Stella Maris, la Virgen del Mar, quien guía sabiamente a los trabajadores de la gran obra. Entre los aztecas ella es Tonantzin, entre los griegos,
la casta Diana, y en Egipto es Isis, la Madre Divina, a quien ningún mortal ha levantado el velo. No hay duda alguna de que el cristianismo esotérico jamás dejó de adorar a la Divina Madre Kundalini, obviamente es Mara, o mejor dijéramos Ramió, María. Lo que no especificaron las religiones ortodoxas, por lo menos en lo que atañe al círculo exotérico o público, es el aspecto de Isis en su forma individual humana. Ostensiblemente solo en secreto se enseñó a los iniciados que esa Divina Madre existe individualmente dentro de cada ser humano. No está de más aclarar en forma enfática que Dios Madre, Rea, Cibeles, Adonia, o como queramos llamarle, es una variante de nuestro propio ser individual, aquí y ahora. Concretando diremos que cada uno de nos tiene su propia Madre Divina particular, individual. Hay tantas madres en el cielo cuanto criaturas existentes sobre la faz de la tierra. La Kundalini es la energía misteriosa que hace existir al mundo, un aspecto de Brahma. En su aspecto psicológico manifiesto en la anatomía oculta del ser humano, la Kundalini se halla enroscada 3 veces y media dentro de cierto centro magnético ubicado en el hueso coxígeo. Allí descansa entumecida como cualquier serpiente la divina princesa. En el centro de aquel chakra o estancia, existe un triángulo hembra o yoni, donde está establecido un lingam macho. En este lingam atómico o mágico que representa el poder creador sexual de Brahma, se enrosca la sublime serpiente Kundalini. La reina ígnea es su figura de serpiente, despierta con el secretum secretorum de cierto artificio alquimista que he enseñado claramente en mi obra titulada El misterio del áureo florecer. Incuestionablemente cuando esta divina fuerza despierta, asciende victoriosa por el canal medular espinal para desarrollar en nosotros los poderes que divinizan. En su aspecto trascendental divinal subliminal, la serpiente sagrada trascendiendo a lo meramente fisiológico, anatómico, en su estado étnico, es como ya dije nuestro propio ser, pero derivado. No es mi propósito enseñar en este tratado la técnica para el despertar de la serpiente sagrada. Solo quiero poner énfasis al crudo realismo del ego, y a la urgencia interior relacionada con la disolución de sus diversos elementos humanos. La mente por sí misma no puede alterar radicalmente ningún defecto psicológico. La mente puede rotular cualquier defecto, pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma o de los demás, disculparlo, etc., mas nunca eliminarlo absolutamente. Comprensión es una parte fundamental pero no lo es todo, se necesita eliminar. Defecto observado debe ser analizado y comprendido en forma íntegra antes de proceder a su eliminación. Necesitamos de un poder superior a la mente, de un poder capaz de desintegrar atómicamente cualquier yo defecto que previamente hayamos descubierto y enjuiciado profundamente. Afortunadamente, tal poder subyace profundamente más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, aunque tenga sus exponentes concretos en el hueso del centro coxígeo, como ya lo explicamos en párrafos anteriores del presente capítulo. Después de haber comprendido íntegramente cualquier yo defecto, debemos sumergirnos en meditación profunda, suplicando, orando, pidiendo a nuestra Divina Madre particular, individual, desintegre el yo defecto previamente comprendido. Esta es la técnica precisa que se requiere para la eliminación de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. La Divina Madre Kundalini tiene poder para reducir a cenizas cualquier agregado psíquico subjetivo, inhumano. Sin esta didáctica, sin este procedimiento, todo esfuerzo para la disolución del ego resulta infructuoso, inútil, absurdo. Capítulo 16. Normas intelectuales. En el terreno de la vida práctica, cada persona tiene su criterio, su forma más o menos rancia de pensar, y nunca se abre a lo nuevo. Esto es irrefutable, irrebatible, incontrovertible. La mente del humanoide intelectual está degenerada, deteriorada, en franco estado de involución. Realmente el entendimiento de la humanidad actual es similar a una vieja estructura mecánica inerte y absurda, incapaz por sí misma de cualquier fenómeno de elasticidad auténtica. Falta de ductibilidad en la mente, se encuentra enfrascada en múltiples normas rígidas y extemporáneas. Cada cual tiene su criterio, y determinadas normas rígidas, dentro de las cuales acciona y reacciona incesantemente.
Lo más grave de toda esta cuestión, es que las millonadas de criterios equivalen a millonadas de normas putrefactas y absurdas. En todo caso, las gentes nunca se sienten equivocadas, cada cabeza es un mundo, y no hay duda que entre tantos recovecos mentales, existen muchos sofismas de distracción y estupideces insoportables. Mas el criterio estrecho de las multitudes, ni remotamente sospecha el embotellamiento intelectivo en que se encuentra. Estas gentes modernas con cerebro de cucaracha piensan de sí mismas lo mejor, presumen de liberales, de supergenios, creen que tienen muy amplio criterio. Los ignorantes ilustrados resultan ser los más difíciles, pues en realidad, hablando esta vez en estilo socrático diremos, no solamente no saben, sino que además ignoran que no saben. Los bribones del intelecto aferrados a esas normas anticuadas del pasado, se procesan violentamente en virtud de su propio embotellamiento, y se niegan en forma enfática a aceptar algo que en modo alguno pueda encajar dentro de sus normas de acero. Piensan los sabiondos ilustrados, que todo aquello que por una u otra causa se salga del camino rígido de sus procedimientos oxidados es absurdo en un 100%. Así de este modo, esas pobres gentes de criterio tan difícil se autoengañan miserablemente. Presumen de geniales los pseudo-sapientes de esta época, ven con desdén a quienes tienen el valor de apartarse de sus normas carcomidas por el tiempo, lo peor de todo es que ni remotamente sospechan la cruda realidad de su propia torpeza. La mezquindad intelectual de las mentes rancias es tal, que hasta se da el lujo de exigir demostraciones sobre eso que es lo real, sobre eso que es real, sobre eso que no es de la mente. No quieren entender las gentes del entendimiento raquítico e intolerante, que la experiencia de lo real solo adviene en ausencia del ego. Incuestionablemente, en modo alguno sería posible reconocer directamente los misterios de la vida y de la muerte, en tanto no se haya abierto dentro de nosotros mismos la mente interior. No está de más repetir en este capítulo que solo la conciencia superlativa del ser puede conocer la verdad. La mente interior solo puede funcionar con los datos que aporta la conciencia cósmica del ser. El intelecto subjetivo con su dialéctica razonativa, nada puede saber sobre eso que se escapa a su jurisdicción. Ya sabemos que los conceptos de contenido de la dialéctica razonativa se elaboran con los datos aportados por los sentidos de percepción externa. Quienes se encuentran embotellados dentro de sus procedimientos intelectuales y normas fijas, presentan siempre resistencia a estas ideas revolucionarias. Solo disolviendo el ego en forma radical y definitiva es posible despertar la conciencia y abrir realmente la mente interior. Sin embargo, como quiera que estas declaraciones revolucionarias no caben dentro de la lógica formal, ni tampoco dentro de la lógica dialéctica, la reacción subjetiva de las mentes involucionantes opone resistencia violenta. Quieren esas pobres gentes del intelecto meter el océano dentro de un vaso de cristal, suponen que la universidad puede controlar toda la sabiduría del universo y que todas las leyes del cosmos están obligadas a someterse a sus viejas normas académicas. Ni lejanamente sospechan esos intonsos, dechados de sabiduría, el estado degenerativo en que se encuentran. A veces resaltan tales gentes por un momento cuando vienen al mundo esoterista, más pronto se apagan, como fuegos fatuos, desaparecen del panorama de las inquietudes espirituales, se los traga el intelecto y desaparecen de escena para siempre. La superficialidad del intelecto nunca puede penetrar en el fondo legítimo del ser, empero los procesos subjetivos del racionalismo pueden llevar a los necios a cualquier clase de conclusiones muy brillantes pero absurdas. El poder formulativo de conceptos lógicos, en modo alguno implican la experiencia auténtica de lo real. El juego convincente de la dialéctica razonativa, autofascina al razonador haciéndole confundir siempre gato con liebre. La brillante procesión de ideas ofusca al bribón del intelecto, y le da cierta autosuficiencia tan absurda como para rechazar a todo eso que no huela a polvo de biblioteca y tinta de universidad. El delirium tremens de los borrachos alcohólicos tiene síntomas inconfundibles, pero el de los ebrios de las teorías se confunde fácilmente con la genialidad. Al llegar a esta parte de nuestro capítulo, diremos que ciertamente resulta muy difícil saber dónde termina el intelectualismo de los bribones y dónde comienza la locura. En tanto continuemos embotellados dentro de las normas podridas y rancias del intelecto, será algo más que imposible la experiencia de eso que no es de la mente,
de eso que no es del tiempo, de eso que es lo real. Capítulo 17. El cuchillo de la conciencia. Algunos psicólogos simbolizan a la conciencia como un cuchillo muy capaz de separarnos de lo que está pegado a nosotros y nos extrae la fuerza. Creen tales psicólogos que la única manera de escapar al poder de tal o cual yo, es observarlo cada vez con más claridad con el propósito de comprenderlo para volvernos conscientes del mismo. Piensan esas gentes que así, uno se separa eventualmente de este o aquel yo, aunque sea por el grosor del filo de un cuchillo. De esta manera, dicen, el yo separado por la conciencia, parece como una planta cortada. Hacerse consciente de cualquier yo, según ellos, significa separarlo de nuestra psiquis y condenarlo a muerte. Incuestionablemente tal concepto, aparentemente muy convincente, falla en la práctica. El yo que mediante el cuchillo de la conciencia ha sido cortado de nuestra personalidad, arrojado de casa como oveja negra, continúa en el espacio psicológico, se convierte en demonio tentador, insiste en regresar a casa, no se resigna tan fácilmente, de ninguna manera quiere comer el pan amargo del destierro, busca una oportunidad, y al menor descuido de la guardia se acomoda nuevamente dentro de nuestra psiquis. Lo más grave es que dentro del yo desterrado, se encuentra siempre embotellada cierto porcentaje de esencia, de conciencia. Todos esos psicólogos que así piensan, jamás han logrado disolver ninguno de sus yoes, en realidad han fracasado. Por mucho que se intente evadir la cuestión esa del Kundalini, el problema es muy grave. En realidad el hijo ingrato no progresa jamás en el trabajo esotérico sobre sí mismo. Obviamente hijo ingrato es todo aquel que desprecia a Isis, nuestra divina madre cósmica, particular, individual. Isis es una de las partes autónomas de nuestro propio ser, pero derivado, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, el Kundalini. Ostensiblemente, solo Isis tiene poder absoluto para desintegrar a cualquier yo, esto es irrefutable, irrebatible, incontrovertible. Kundalini es una palabra compuesta, Kunda, viene a recordarnos al abominable órgano kundartiguador, Lini, es un término atlante que significa fin. Kundalini quiere decir, fin del abominable órgano kundartiguador. Es pues urgente no confundir al Kundalini con el kundartiguador. Ya dijimos en un pasado capítulo que la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, se encuentra enroscada 3 veces y media dentro de cierto centro magnético ubicado en el hueso coxígeo, base de la espina dorsal. Cuando la serpiente sube, es el Kundalini, cuando baja, es el abominable órgano kundartiguador. Mediante el tantrismo blanco, la serpiente asciende victoriosa por el canal medular espinal, despertando los poderes que divinizan. Mediante el tantrismo negro, la serpiente se precipita desde el cóccix hacia los infiernos atómicos del hombre. Así es como muchos se convierten en demonios terriblemente perversos. Quienes cometen el error de atribuirle a la serpiente ascendente todas las características izquierdas y tenebrosas de la serpiente descendente, fracasan definitivamente en el trabajo sobre sí mismos. Las malas consecuencias del abominable órgano kundartiguador solo pueden ser aniquiladas con el Kundalini. No está de más aclarar que tales malas consecuencias están cristalizadas en el yo pluralizado de la psicología revolucionaria. El poder hipnótico de la serpiente descendente tiene a la humanidad sumergida en la inconsciencia. Solo la serpiente ascendente, por oposición, puede despertarnos. Esta verdad es un axioma de la sabiduría hermética. Ahora comprendemos mejor la honda significación de la palabra sagrada Kundalini. La voluntad consciente está siempre representada por la mujer sagrada, María, Isis, que aplasta la cabeza de la serpiente descendente. Declaro aquí francamente y sin ambajes, que la doble corriente de luz, el fuego vivo y astral de la tierra, ha sido figurado por la serpiente con cabeza de toro, de macho cabrío, o de perro, en los antiguos misterios. Es la doble serpiente del caduceo de Mercurio, es la serpiente tentadora del Edén, pero es también sin la menor duda la serpiente de cobre de Moisés, entrelazada en el Tao, es decir, en el Lingam generador. Es el macho cabrío del Salvat, y el Baphomet de los templarios gnósticos, el hile del gnosticismo universal, la doble cola de serpiente que forma las patas del gallo solar de los Abraxas.
en el lingam negro embutido en el yoni metálico, símbolos del dios Shiva, la divinidad hindú, está la clave secreta para despertar y desarrollar la serpiente ascendente o kundalini, a condición de no derramar jamás en la vida el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Shivishketot. Hemos hablado entre líneas para quienes sepan entender. Quien tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. Los tántricos negros son diferentes, ellos despiertan y desarrollan el abominable órgano kundartiguador, la serpiente tentadora del Edén, cuando cometen en sus ritos el crimen imperdonable de derramar el vino sagrado. Capítulo 18. El país psicológico. Incuestionablemente, así como existe el país exterior en el cual vivimos, así también en nuestra intimidad existe el país psicológico. Las gentes no ignoran jamás la ciudad o la comarca donde viven. Desafortunadamente sucede que desconocen el lugar psicológico donde se hallan ubicadas. En un instante dado, cualquiera sabe en qué barrio o colonia se encuentra, mas en el terreno psicológico no sucede lo mismo. Normalmente las gentes ni remotamente sospechan en un momento dado el lugar de su país psicológico en donde se han metido. Así como en el mundo físico existen colonias de gentes decentes y cultas, así también sucede en la comarca psicológica de cada uno de nosotros. No hay duda de que existen colonias muy elegantes y hermosas. Así como en el mundo físico hay colonias o barrios con callejuelas peligrosísimas llenas de asaltantes, así también sucede lo mismo en la comarca psicológica de nuestro interior. Todo depende de la clase de gente que nos acompañe. Si tenemos amigos borrachos iremos a parar a la cantina, y si estos últimos son calaveras, indubitablemente nuestro destino estará en los prostíbulos. Dentro de nuestro país psicológico cada cual tiene sus acompañantes, sus yoes, estos lo llevará a uno a donde deben llevarlo de acuerdo con sus características psicológicas. Una dama virtuosa y honorable, magnífica esposa, de conducta ejemplar, viviendo en una hermosa mansión en el mundo físico, debido a sus yoes lujuriosos, podría estar ubicada en antros de prostitución dentro de su país psicológico. Un caballero honorable, de honra intachable, magnífico ciudadano, podría dentro de su comarca psicológica encontrarse ubicado en una cueva de ladrones, debido a sus pésimos acompañantes, yoes del robo, muy sumergidos dentro del inconsciente. Un anacoreta y penitente, posiblemente un monje azul, viviendo austero, dentro de su celda en algún monasterio, podría psicológicamente encontrarse ubicado en una colonia de asesinos, pistoleros, atracadores, drogadictos, debido precisamente a yoes infraconscientes o inconscientes, sumergidos profundamente dentro de los recovecos más difíciles de su psiquis. Por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados, y que hay mucha maldad en los virtuosos. Muchos santos canonizados, aún viven todavía dentro de los antros psicológicos del robo, o en casas de prostitución. Esto que estamos afirmando en forma enfática podría escandalizar a los mojigatos, a los pietistas, a los ignorantes ilustrados, a los dechados de sabiduría, pero jamás a los verdaderos psicólogos. Aunque parezca increíble, entre el incienso de la oración también se esconde el delito, entre las cadencias del verso también se esconde el delito, bajo la cúpula sagrada de los santuarios más divinos el delito se reviste con la túnica de la santidad y la palabra sublime. Entre los fondos profundos de los santos más venerables, viven los yoes del prostíbulo, del robo, del homicidio, etc. Acompañantes infrahumanos escondidos entre las insondables profundidades del inconsciente. Muchos sufrieron por tal motivo los diversos santos de la historia, recordemos las tentaciones de San Antonio, todas aquellas abominaciones contra las que tuvo que luchar nuestro hermano Francisco de Asís. Sin embargo, no todo lo dijeron esos santos, y la mayor parte de los anacoretas callaron. Uno se asombra al pensar que algunos anacoretas penitentes y santísimos, vivan en las colonias psicológicas de la prostitución y del robo. Empero son santos, y si todavía no han descubierto esas cosas espantosas de su psiquis, cuando las descubran usarán cilicios sobre su carne, ayunarán, posiblemente se azotarán, y rogarán a su divina madre Kundalini elimine de su psiquis estos malos acompañantes que en esos antros tenebrosos de su propio país psicológico, los tiene metidos.
Mucho han dicho las distintas religiones sobre la vida después de la muerte y el más allá. Que no se devanen más los sesos las pobres gentes sobre lo que hay allá del otro lado, más allá del sepulcro. Incuestionablemente, después de la muerte, cada cual continúa viviendo en la colonia psicológica de siempre. El ladrón en los antros de ladrones continuará, el lujurioso en las casas de cita proseguirá como fantasma de mal agüero, el iracundo, el furioso seguirá viviendo en las callejuelas peligrosas.